Realmente preocupante. 4 de cada 10 inquilinos no pueden porque no tienen para pagar el alquiler. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Para hablar de la complejidad, estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, que forma parte de la Federación de Inquilinos. ¿Qué les puedes decir a aquellos inquilinos? Y si este dato es así, 4 de cada 10 que no pueden pagar, ¿cómo afrontar el alquiler? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La encuesta la hicimos la semana pasada, respondieron 8.000 inquilinos de todo el país. Efectivamente, el 42% dice que no puede pagar el mes de abril. Suponemos que en mayo este número va a crecer. El 50,7% de los inquilinos del país no recibieron CBU de los locadores y de las inmobiliarias. Y esto entra un poco en contradicción con este discurso que escuchábamos por lo menos antes de la emergencia sanitaria, que los propietarios necesitan el alquiler para vivir. Los propietarios han decidido no cobrar el alquiler durante este mes para poder cobrarlo en negro. Es más, las inmobiliarias de todo el país están pidiéndole al gobierno nacional poder abrir para cobrar en negro a todos los alquileres en Argentina, con lo que eso supondría como un riesgo para la salud, porque somos millones de inquilinos en el país que tendríamos que estar trasladándonos a las inmobiliarias a pagar en efectivo. Perdóname, para que quede claro, Gervasio, ¿cómo es el tema de el pedido que pagan en negro y no brindar el CBU? ¿No quieren que se bancarice ese dinero los propietarios, muchos propietarios? Exacto, no quieren blanquear la transferencia del alquiler. Pensá que hay propietarios que tienen 10, 20 viviendas que no tienen declaradas, que no pagan impuestos por todos los alquileres que cobran mes a mes, que las inmobiliarias son las que garantizan que los propietarios no tengan que blanquear sus negocios. Y lo que está sucediendo es mucha presión para los inquilinos, sobre los inquilinos, para que vayan a las inmobiliarias, o propietarios que se están acercando a los edificios a cobrar el alquiler, amenazas de todo tipo, porque también, como no se conoce mucho que las empresas de servicios no pueden cortar los servicios si hay falta de pago, tampoco se conoce mucho que están prohibidos los desalojos en Argentina. Nadie puede echar a la calle a nadie si no puede pagar el alquiler. Entonces, los desalojos están siendo violentos y acá es fundamental articular con los gobiernos provinciales. Nosotros estamos articulando con los gobiernos provinciales, con la justicia, para denunciar estos intentos de desalojo. Y lo que estamos también proponiendo es que apenas abra el Congreso se vote la ley de alquileres que llevamos Gervasio, 5 años intentando. Según el estudio que ustedes realizaron, ¿cuál es el porcentaje de personas que están percibiendo ingresos más bajos con respecto a marzo? A ver, el 58,5% de los que respondieron a la encuesta tienen ingresos menores. El 40% tiene ingresos iguales. Y después hay otro dato que a mí me parece también muy grave, y es que el 34% tiene algún miembro del hogar que o fue despedido o no percibe ya ningún tipo de ingreso. ¿Sí? ¿Qué porcentaje, es lo que hace repetido? que tengamos un porcentaje tan alto de inquilinos que no pueden pagar abril. O sea que no, ¿qué porcentaje es que no reciben ningún tipo de ingreso? 34% de los inquilinos tienen algún miembro del hogar que o fue despedido o dejó de percibir el total de los ingresos. Claro, porque con el plan del gobierno hay una parte que se va a poner en marcha del pago, por ejemplo, en el caso de las pymes, esto también lo cuento con mi información, lo viene contando muy bien Mariano Martín, pero tiene un tope ese pago, digo, por eso entra ese porcentaje, ese tope a cada empleador que la empresa sostiene, que es, en el caso de menores de 25 empleados por empresa, pagan hasta un salario mínimo vital y móvil, entonces a ese trabajador seguramente el ingreso que percibe es menor al que venía percibiendo habitualmente, debe estar contemplado desde ese lugar, Gervasio, ¿no? Sí, yo creo que las medidas que está tomando el gobierno son fundamentales, son urgentes. A mí me parece que hay que tener un poco más de control sobre lo que está sucediendo. No puede ser que el 50% de los inquilinos no reciban CBU.
y no haya ningún tipo de sanción contra los colegios de corredores inmobiliarios o las inmobiliarias. No puede ser, porque si no lo que vamos a tener en las próximas semanas es que van a subir los niveles de violencia. Ahora, pero ¿por qué crees que no hay el control debido, Gervasio, sobre ese punto? ¿Cómo? Perdón, ¿Por qué crees que no hay el control debido, los controles, justos, rigurosos en ese sentido? ¿Por qué no existen? Es difícil. Primero creo que eso habría que preguntárselo a la FIP, al Ministerio de Hábitat y Vivienda de Nación, y después yo lo que te puedo dar es una opinión personal. Creo que no hay intención no hubo intención de controlar a las inmobiliarias y no la hay aún hoy. Esa es la realidad. Pensá que el 85% de los inquilinos de todo el país no recibe una factura por el pago del alquiler. Estos números son anteriores a la emergencia sanitaria. No hubo intención de controlar el mercado inmobiliario y no lo hay ahora, y yo creo que ahora es mucho más urgente, y por eso, les decía antes, apenas abre el Congreso necesitamos una ley de alquileres que obliga a registrar todos los contratos de alquiler en AFIP. Necesitamos que esta suspensión de desalojos en el decreto que firmó Alberto Fernández, un decreto muy pero muy necesario, se extienda por 24 meses. Necesitamos que se extienda por 24 meses el congelamiento de los precios de los alquileres de vivienda, pero también de comercio. Hay un problema muy pero muy grande con los comercios que alquilan, que están cerrados, que no están pagando el alquiler hoy y que van a tener que pagar las deudas a partir de octubre. Y en octubre no van a vender el doble para poder pagar 2 alquileres por mes. Entonces yo lo que creo es que es el momento de que el Congreso tome una iniciativa que no se toma y que no se tomó durante décadas en Argentina, que es regular el alquiler en Argentina. Hay que regular el alquiler de vivienda, hay que regular el alquiler de comercio, porque uno de los grandes problemas de la inflación son los sectores propietarios de comercio, propietarios de viviendas, y cuando hablo de propietarios digo aquellos que tienen 20, que son dueños de 20 locales comerciales, aquellos que son dueños de 20 viviendas, que son los que también generan inflación en Argentina, porque pueden fijar los precios de los alquileres como a ellos les plazca y aumentarlos todas las veces que ellos quieran. Y eso así es un gran problema para la economía argentina. Gervasio, escuchábamos el otro día una historia, leíamos una historia de una propietaria que le alquila un departamento a una persona que trabaja en el sector de salud y le va a condonar 2 meses de alquiler, entendiendo el esfuerzo que está haciendo además porque pone en riesgo su vida y ayuda a la vida de los otros. ¿Esta es una historia extraña o realmente se están viendo ciertas líneas de solidaridad que del entramado social que antes no existían, o es una ilusión este caso, una tipicidad? Sí, creo que es un caso muy aislado y creo que también tiene que ver con cuestiones de clase, ¿no? Ningún dueño de un hotel va a tener esa actitud con las familias que viven hacinadas en un hotel. Ningún propietario que le alquile a una familia inquilina va a tener esa actitud. La realidad es que creo que son cuestiones muy particulares. Yo no conozco realmente esa historia. Hoy, por ejemplo, me escribieron porque una médica está siendo profundamente discriminada en su edificio por los vecinos, porque la acusan de que está haciendo una tarea de riesgo y que va a poner en riesgo todo el edificio. Y entonces hoy empezamos a hablar con el INADI para resolver esta situación. Yo lo que creo es que tampoco se puede generalizar este ejemplo que yo te estoy dando, como no se puede generalizar el de una propietaria que le perdona el alquiler a otra. Creo que en realidad tiene que haber Estado, creo que el Estado está teniendo un rol central en estos días, que por suerte sirvió para que algunos entiendan que sin Estado la situación es dramática, y que entonces hay que reivindicar el Estado, como dice Alberto Fernández, hay que reivindicar la política, hay que reivindicar la solidaridad, pero en estos casos que tienen que ver con el acceso a la vivienda,
falta mucho. Gervasio. Estamos arrastrando problemas de hace mucho tiempo y es fundamental acá tener algunas soluciones más. Eva, a ver, hablamos del pago de los alquileres, pero también es importante tocar el tema del pago de las expensas. ¿Qué está sucediendo en ese tema también? A ver, con este punto es un punto sensible porque el decreto no habla de las expensas, entonces se supone que la obligación de pagar expensas sigue vigente. También es un tema complicado. A ver, legalmente las expensas son obligación de los propietarios, no de los inquilinos. Por supuesto que los inquilinos en el contrato nos comprometemos a pagar las expensas y que además pagamos todo, ¿no? Las ordinarias, las extraordinarias, los arreglos del edificio, estructurales que nunca vamos a ver y que revalúan la vivienda, también lo pagamos nosotros. Yo lo que estamos aconsejando a los inquilinos es que si tienen posibilidad de pagar las expensas y no pagar el alquiler, lo hagan, y si no pueden pagar ninguna de las dos cosas, bien, Gervasio, no lo pagan. Es una buena orientación para muchos que están mirando. Muchas gracias, muy amable. Hay que pagar las expensas porque las expensas se derivan en el pago a los trabajadores de los edificios, así que es imprescindible que en el esfuerzo que estamos haciendo todos eso